Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de cardiología que vamos a tener esta noche. Y para la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva y la Asociación Venezolana de Aterosclerosis es un gusto poder aupar este tipo de actividades científicas donde vamos a hablar hoy sobre los aspectos de antitrombosis, sobre todo en los síndromes coronarios agudos. Para ello, voy a coordinar y tengo el placer de coordinarlo. Mi nombre es José Ramón Gómez Mancebo. Voy a presentar al doctor Juan Colán y al doctor Abelardo López. El doctor Juan Colán es cardiólogo clínico, ha sido profesor del posgrado y el pregrado de cardiología y de cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario de Caracas. Fue coordinador del área de cirugía y postquirúrgica de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario y fue presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Venezolana. Así que vamos a hablar con él y después con el doctor Abelardo López. El doctor Abelardo López es cardiólogo también, hemodinamista y es adjunto y profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Cardiología del Hospital Universitario de Caracas. Y vamos a centrarnos en el punto, en este simposio, de lo que es la antitrombosis, como les dije inicialmente, en el síndrome coronario agudo. Vamos a iniciar con el doctor Juan Colán, después seguimos con el doctor Abelardo López y ustedes pueden ir preparando las preguntas para hacer intercambio de alguna duda o simplemente comentarios que podamos ahondar y ampliar. Bueno, para el doctor Juan Colán, él va a hablar prácticamente de lo que es la fisiología y fisiopatología de la aterosclerosis y específicamente su tema es oxidación, inflamación y trombosis. Y para ello entonces le damos la palabra a Juan para que nos ilustre sobre ello, que es un tema que él ampliamente domina. Adelante, Juan. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Es un placer para mí y por supuesto agradecer, por supuesto, a la AVA, Asociación Venezolana de Aterosclerosis, y a la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, en la cual en las dos hemos trabajado muchos años, y por supuesto a Laboratorios Leti por permitirnos llevar esta área de información científica, digamos, tan necesaria en los últimos tiempos de escasez que hemos tenido, sobre todo a raíz del registro de la pandemia. Me toca hablar un poco sobre oxidación e inflamación en trombosis. Difícil resumir todos los avances que se han tenido en los últimos tiempos, pero tenemos que hablar particularmente de qué es el proceso del daño de la pared vascular. Ok. Los factores de riesgo que tenemos particularmente en nuestro país. A finales de la década del 90 realizamos, por supuesto, una encuesta sobre cuáles eran los factores de riesgo particularmente importantes para ese momento. Y para aquel momento, como todavía ahora sigue siendo, la hipertensión arterial, por supuesto, sigue siendo el primer factor de riesgo. En aquel momento encuestamos alrededor de 35,000 pacientes durante 3 años consecutivos. Y la prevalencia de la hipertensión arterial ya era bastante elevada, 32,5%. Pero quiero recordarles que para aquel momento en Venezuela era considerado como éramos una población de muy bajo riesgo, una población que por supuesto en los últimos 23 años ha venido cambiando esta condición, como vamos a ver posteriormente. Recientemente, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, coordinada por la doctora Marulanda y la doctora Durán, hicieron el estudio de BESCAN, el cual se sigue todavía. Y entonces, para este momento, 2017-2018, ya la prevalencia de la hipertensión arterial había aumentado alrededor de 37,9% para los hombres y 36,3% para las mujeres. Recientemente, hace aproximadamente 3 años, realizamos con mucho esfuerzo de ver cuál era la situación de nuestro control de los pacientes de ese primer factor de riesgo, que era la hipertensión arterial, y participamos en un estudio y realizamos, coordinado por el doctor Julio Acosta, el doctor Juan Amaro, 4,320 pacientes de la consulta privada
participando médicos internistas, cardiólogos, endocrinólogos de todo el país para ver cuál era el grado de control de las cifras de presión arterial. Y realmente es sorprendente lo que obtuvimos. Pacientes que supuestamente tenían que ser idealmente controlados y solamente el 52% de este grupo de pacientes estaba realmente en las cifras metas de la presión arterial. Y eso es en la consulta particularmente privada. Por supuesto, no nos imaginábamos en el resto de la población, que es la gran mayoría, que el porcentaje, por supuesto, de control de los pacientes hipertensos es sumamente bajo. Por supuesto, igual que en los otros, el paciente venezolano ha venido evolucionando. Y no es que solamente son hipertensos, por supuesto, la mitad de la población, sino que más del 50% tiene otros factores de riesgo que participan en este daño de la pared vascular. Por ejemplo, para ese momento, alrededor del más del 60% presentaba dislipidemia y, por supuesto, alrededor de la diabetes era alrededor del 20%. De manera que el paciente hipertenso venezolano no participa, no presenta solamente un factor de riesgo, sino que alrededor del 60% tiene otros factores de riesgo. Pero particularmente conseguimos algo, que en el grupo femenino hay mayor número de mujeres con sobrepeso y obesidad. Y los pacientes, parece mentira, mejor controlados en este grupo de pacientes, 4.320 pacientes, eran particularmente los que tenían mayor índice de masa corporal. También realizamos recientemente un estudio sobre ver cuál eran pacientes de chequeos tutoriales, alrededor de 1.410 pacientes que supuestamente eran asintomáticos y realmente se les realizaron todos los estudios, tanto de laboratorio como estudios de ultrasonido, como estudios para ver cuál era, digamos, eran chequeos en pacientes asintomáticos, chequeos tutoriales anuales. Y fíjense lo que llegamos a contar. Alrededor de estos pacientes había 737 pacientes no hipertensos y 670 pacientes hipertensos. Y coincidían, digamos, otros factores de riesgo hasta el 78% de dislipidemia, 52% de obesidad y algo sumamente importante, por supuesto, todos estos pacientes, como sabemos, son factores de riesgo inflamatorios, por supuesto, las pruebas de laboratorio que valoran la inflamación como la proteína C reactiva estaba elevada, además de que algo que da mucho que hablar, sino que coincidimos alrededor del 70% de estos pacientes tenían inflamación de las encías y esto es un factor de riesgo que está siendo estudiado a nivel mundial y esto es realmente algo preocupante porque esta es una enfermedad realmente inflamatoria. Entonces, recientemente, desde este año, por supuesto, el profesor Bramwell comenzó con un término que se llama, digamos, el concepto del daño acumulado. ¿Qué es el concepto del daño acumulado? Que la influencia de todos estos factores de riesgo, lo importante, no es solamente la intensidad del factor de riesgo en el cual está presente, sino el tiempo de duración que presentan estos factores de riesgo. Es decir, que estamos teniendo, lamentablemente, un riesgo cardiovascular residual sumamente elevado, pero ¿por qué? Porque, en primer lugar, no controlamos estrictamente los factores de riesgo, pero lo que es más importante, de la población juvenil, desde las poblaciones jóvenes, estamos comenzando a influir en este tipo de pacientes en una etapa demasiado tardía. Y eso es uno de los culpables por el cual hay tanto riesgo cardiovascular residual. Entonces, cuando vemos a ver cuál ha sido la evolución de la fisiopatología del daño de la pared vascular, ha venido y hemos visto como en los últimos 50, 60 años ha venido evolucionando o cambiando. Veíamos, digamos, que hasta la 1970 el concepto era de la estría grasa, que era la formación de grasa que se formaba en la pared, y ese era el concepto de la formación del inicio el daño de la pared vascular. Por supuesto, después en la década del 70 y el 80 ya veíamos de que con los diversos trabajos se demostraron que no solamente era la grasa, sino que la proliferación y la reproducción de la célula muscular lisa. Ya para la década del 80 ya se comenzó a ver los primeros trabajos en el cual no era solamente esto de daño morfológico, sino que comenzaba ya desde una etapa muy precoz, particularmente en la niñez y en la adolescencia, el daño de la pared vascular a través de la respuesta de liberación de una serie de sustancias y una, digamos, desequilibrio de esa inmunidad innata, inmunidad adaptativa que después tanto se ha estudiado. Y que esto desencadenaba, por supuesto, en la liberación de una serie de sustancias, digamos, que eran sustancias proinflamatorias y que perpetuaban y actúan durante toda la etapa del daño de la pared vascular. Desde
desde el principio, digamos, de inflamación, por decirlo así, hasta el final. La inflamación y el estrés oxidativo, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, actúan durante todas las etapas del daño de la pared vascular. Y es así como eso que se hablaba del estrés oxidativo. ¿Qué era el estrés oxidativo? Entonces, para resumirlo, por supuesto, todos estos factores de riesgo, llámese la edad, el envejecimiento, lamentablemente, la insulina, altos niveles de glucosa, por supuesto, LDL oxidada, ácidos grasos libres están de moda, por supuesto, en la epidemia que tenemos esto, que es el aumento de resistencia a la insulina, desencadenan la liberación de una serie de sustancias que al final, por resumirlo, como vemos en esta diapositiva, lo que producen es, digamos, liberación de sustancias libres de oxígeno, o sea, anión superóxido. ¿A través de qué? Producción de radicales libres de oxígeno y disminución de la producción de las sustancias que se liberan para mantener la salud de la pared vascular, como por ejemplo el óxido nítrico, ¿verdad? Entonces, por supuesto, al alterar el sistema de defensa natural que presenta la pared vascular, por supuesto, ¿qué es lo que se produce? Principalmente la liberación de estas sustancias inflamatorias y, por supuesto, la alteración y el desequilibrio con disminución de la producción de ese óxido nítrico que al final produce vasodilatación y, digamos, para tratar de mantener la salud de la pared vascular. Y, por supuesto, desde hace muchos años, cómo se valora el estrés oxidativo, que vamos a estar a ciencia cierta, sería como el inicio de, digamos, lo que va a desencadenar posteriormente la perpetuación de esa cascada de inflamación. Por supuesto, uno de los primeros trabajos que se hacían, incluso aquí en Venezuela, en paz descanse, el doctor Osvaldo Obregón, siempre los primeros trabajos se realizaron en determinar lo que era malón dialdehído, que es, digamos, un factor marcador de aumento del estrés oxidativo. Y es así como muchos de los trabajos que veíamos en la literatura mundial presentan en estos pacientes con factores de riesgo, particularmente hipertensos, por supuesto, 3 veces más la presencia de este factor de riesgo, o sea, de aumento de los niveles en malonil dialdehído. Lo que pasa es que para determinar esta serie de sustancias que valoran el estrés oxidativo, sumamente difícil. Pero en la evolución de todo esto, ya a través de a finales de la década del 90, por supuesto, Russell Rowe, uno de los que más ha estudiado el daño de la pared vascular a través de la parte del daño morfológico, la estría grasa, pero posteriormente fue, digamos, ya a finales de la década del 90, principios de la década del 2000, con los trabajos de Peter Levy y su grupo, en los cuales ya se estaba hablando no solamente de la liberación de estas sustancias, sino que el desequilibrio, digamos, en ese sistema del daño de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Es decir, esa alteración, ese desequilibrio que se produce, perpetúa la cascada del proceso de inflamación y perpetuación de ese daño del estrés oxidativo. Por supuesto, sumamente compleja, pero vemos como desde el inicio del daño de la pared, cuando no hay daño morfológico, ya está el estrés oxidativo y la inflamación, hasta la parte final, que posteriormente, por supuesto, nos lleva a que esto es el inflamasoma, un concepto que tiene aproximadamente unos 15, 18 años, en el cual el daño de este inflamasoma es la liberación de esta serie de sustancias, llámese citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 18, y que al final, la más importante, por decirlo aquí, que es la interleuquina 6, es la que al final es la ruta final común prácticamente para perpetuar este proceso de inflamación del daño de la pared vascular. Pero yéndonos particularmente en ese momento en el cual, hablando, como estamos hablando de historia, ya para finales de la década del 90, entonces aparecieron algunos trabajos en los cuales en una forma retrospectiva se analizaban, esto es un proceso inflamatorio, y entonces se analizó y se vio que aquellos pacientes, digamos, los primeros trabajos de Richter, en el cual recibían aspirina por otros motivos, resulta que tenían menor presencia o menores nivel de proteína C reactiva ultrasensible. Posteriormente, se siguió trabajando al comienzo de los primeros 5 años de este siglo, del siglo 2000, siglo XXI, en el cual se veía, pues, por supuesto, que se comparaba estos niveles de proteína C reactiva, que viene siendo la forma más práctica costo-beneficio para valorar el daño, digamos, la inflamación de la pared vascular comparada con otros factores de riesgo que venían siendo, por supuesto, ya estudiados en una forma de hace muchos años, como el LDL, por supuesto,
con los niveles de interleuquina 6, que es muy difícil de determinar, pero resultó que la proteína C reactiva ultrasensible, que es un método que valoraba en una forma más exacta en la inflamación de la pared vascular. Y es así como se veía que prácticamente comparado con los factores de riesgo que en ese momento se tomaban en cuenta como pilares para valorar el factor de riesgo del daño de la pared vascular, como el LDL, era prácticamente igual o un poquito mejor en predicción de eventos isquémicos en los siguientes 5 años, particularmente de estos primeros trabajos. Por supuesto, el primer trabajo que apareció en el cual en prevención primaria, es decir, que intervenir pacientes que no tenían nada de nivel de dislipidemia y que por supuesto participamos, Venezuela participó en este estudio que fue el estudio Júpiter, en el cual con una sustancia que era para bajar los niveles de LDL colesterol, pero este grupo de pacientes no tenía niveles de dislipidemia ni niveles de LDL oxidados, solamente proteína C reactiva ultrasensible por encima de 2, en la cual se anotó que en el seguimiento era planificado a 4 años, pero tuvo que ser detenidos a los 2 años porque a costo-beneficio ya el grupo que recibía rosuvastatina bajaba los niveles de proteína C reactiva de una forma significativa y no presentó, eran pacientes en prevención primaria, no presentó eventos cardiovasculares. Por eso tuvo que ser detenido precozmente y este fue uno de los primeros trabajos en el cual se demostró que otras drogas que servían para supuestamente otros factores de riesgo, pero eran drogas potentes, antiinflamatorios y disminuían, digamos, los eventos isquémicos en los siguientes 5 años. Por supuesto, otras drogas, por supuesto, antiinflamatorias que no tienen nada que ver con los niveles de dislipidemia, como es la célebre y vieja colchicina, ¿verdad? Uno de los primeros estudios, digamos, para el año 2020, que fue el estudio Lodoco, que eran pacientes con enfermedad coronaria estable, en los cuales en el seguimiento, digamos que se hizo de 4 años, aquellos que recibían dosis bajas, digamos, de colchicina 0,5 miligramos, resultaron estadísticamente significativos en disminución de nuevos eventos isquémicos en estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica, por supuesto. Y lo más importante, en el año 2017 aparecen los primeros, el primer estudio con otro tipo de droga antiinflamatoria, ¿verdad? Un anticuerpo monoclonal que bloqueaba los niveles de interleuquina 1, o sea, la acción de la interleuquina 1. Pero este estudio que resultó realmente significativo en disminución de nuevos eventos isquémicos eran pacientes con cardiopatía isquémica, digamos, establecida, pero estable, pero que niveles de proteína C reactiva elevados y se vio de nuevo que apareció una disminución significativa en nuevos eventos isquémicos, no solamente coronarios, sino cerebrovasculares. Pero este estudio nos deja algo realmente que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la duda que se presenta. En la reacción inflamatoria es un proceso, en principio, de defensa del organismo contra una agresión, ya sea virus, bacteria, inflamación, lo que sea. Pero en este estudio, ¿qué fue lo que se vio? Mayor niveles de infección en ciertos niveles y un poquito de tendencia a aumento de los niveles de presencia de tumores, particularmente de pulmón. Entonces, surge la pregunta de decir, ¿hasta dónde antiinflamar? ¿Es beneficioso antiinflamar todo? Posiblemente no, porque se nos complica otras situaciones, digamos, de enfermedad. Entonces, este estudio dejó esa incógnita. Y nosotros también para la década de comienzo de 2005 realizamos los primeros estudios en el venezolano de proteína C reactiva ultrasensible y lo comparamos, digamos, en este caso tomamos 36 pacientes, les agregamos una estatina, en este caso simvastatina, y les tuvimos un grupo control de 16 pacientes con estatina solamente 40 miligramos y otro grupo con estatina pero más omega 3, aceite de pescado, en los cuales valoramos los niveles de proteína C reactiva y obtuvimos que aquellos que recibían la simvastatina pero se le agregaba omega 3 presentaban una disminución todavía más notable y significativa en los niveles de proteína C reactiva ultrasensible. Pero lo que fue un estudio que fue realizado, digamos, a 12 semanas, en el cual realizamos, digamos, tenían aumento del índice medio carotídeo, íntima media carotídeo, y observamos que en 12 semanas aquellos que recibían la estatina más el omega 3 y que marcaban o disminuían todavía más los niveles de proteína C reactiva, disminuían todavía más en ese seguimiento de 12 semanas el índice medio carotídeo, con lo cual se decía que
más allá de bajar los niveles de LDL colesterol, el efecto pleiotrópico antiinflamatorio de este tipo de sustancias, ¿verdad?, juega un papel importante en mejorar, digamos, el daño de la pared vascular. Pero un punto importante que conseguimos en esos pacientes que les realizamos estudios tutoriales fue algo que les mencioné, que se está hablando mucho, que son, digamos, el daño, la inflamación de las encías. Entonces vimos en esos 1.410 pacientes que mientras más es el grado de inflamación de las encías, mayor es, digamos, los niveles de proteína C reactiva, pero mayor también es el daño, la presencia de otros factores de riesgo cardiometabólicos. Es decir, que la inflamación, así sea a distancia, en este caso las enzimas, el de las encías, digamos, es un factor de riesgo, o se está convirtiendo en un factor de riesgo, y esto precisamente se está estudiando mucho. Acaba recientemente de ser presentado en el Europeo de Cardiología, un estudio europeo multicéntrico en el cual también se tomaba en cuenta y posiblemente va a dar mucho que hablar, digamos, los niveles de inflamación de las encías, digamos, en la población general como factor de riesgo cardiovascular. Entonces vemos cómo el estrés oxidativo, ¿verdad?, en esa epidemia que tenemos este año, en este siglo, que es el aumento de resistencia a la insulina, vemos cómo el aumento del estrés oxidativo y el aumento de la inflamación, digamos, produce la movilización de ácidos grasos libres, los cuales desencadenan todas estas cascadas de perpetuación del estrés oxidativo y la inflamación, y al final el daño de la pared vascular y particularmente en este caso la disfunción del adipocito y por supuesto la hiperglicemia y todo lo que conlleva para enfermedades cardiovasculares. Pero ya en esta última parte tenemos que hablar de la parte de la trombosis. Entonces, ¿qué fue, digamos, todo este daño de la pared vascular en la cual hemos analizado hasta que llegamos a la parte morfológica que termina en la fisura o en la ruptura de la placa con la formación del trombo? Muchos avances hemos tenido en los últimos 20 años también a este nivel. Y entonces se ve como una vez que se produce la ruptura de la placa, ¿verdad?, y, digamos, se produce, digamos, la agregación y la activación, que es lo más importante de la plaqueta, y que no se sabía que el leucocito, que se ha hablado tanto hace 30 años, que es una célula que una vez que se activa y entra en difusión, libera una serie de sustancias, digamos, inflamatorias y perpetuadores de la oxidación, pero la plaqueta también. Y no se sabía y se estudió. Entonces se comienza a ver dónde vamos a intervenir para tratar no solamente, digamos, de bloquear o no permitir la activación de la plaqueta con la liberación de esta serie de sustancias, y es así como hemos tenido los avances en los últimos tiempos. La primera que bloqueaba, por supuesto, digamos, el tromboxano, la aspirina, ¿verdad? Célebre, tiene más de 100 años, pero a raíz de ahí surgieron otra serie de sustancias que actuaban, por supuesto, para tratar de bloquear o, digamos, inactivar la activación en disfunción de estas células plaquetarias. Entonces vemos como una de las primeras que se utilizó, que fue la ticlopidina, ¿verdad?, en el cual, digamos, bloqueaba el receptor P2Y12, tuvo que ser retirado del mercado a pesar de buenos resultados porque producía efectos colaterales como la agranulocitosis. Pero surgieron otra serie de sustancias, por ejemplo, clopidogrel y prasugrel, que bloquean a este nivel, y particularmente, más recientemente, por supuesto, de los últimos que hemos tenido, las drogas que actúan, digamos, en forma directa, que es el ticagrelor. Entonces, si observamos cuál es el secreto de inactivar la plaqueta, por supuesto, no permitir que se acumule los gránulos de ADP. Para eso perpetúa la activación de esta sustancia, de esta célula, en la cual aumenta los niveles de liberación, digamos, y de agregación una vez que se produce la ruptura o la fisura de la placa. Entonces tenemos de que, por supuesto, últimamente, ¿qué tenemos? Por supuesto, los que actúan a este nivel de bloqueo del receptor P2Y12, ¿verdad? Los primeros, clopidogrel, por supuesto. Recientemente se acaban de presentar los estudios de cuál es el papel del polimorfismo genético, ¿verdad?, particularmente el citocromo P a nivel hepático, en el cual, digamos, activa, digamos, estas drogas.
La droga, el clopidogrel, es una prodroga y tiene que ser activado a nivel hepático, pero se acaba de presentar, digamos, en que la población asiática, el 65% de la población asiática y el 35% de la población europea tiene, digamos, disfunción o, desde el punto de vista genético, alteración genética en el citocromo P450, y posiblemente esa es una de las explicaciones por las cuales estas prodrogas no han dado sus resultados o crean, digamos, nuevos eventos, en el sentido de que no previenen totalmente, digamos, la agregación plaquetaria. Por supuesto, las últimas drogas que tenemos, ticagrelor, es una droga que actúa directo, digamos, y tiene un efecto reversible, al contrario del clopidogrel, a nivel de este receptor, con lo cual, digamos, se trata de evitar, digámoslo, en esas personas que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente en una forma aguda, en una forma de emergencia, por supuesto, tratar de evitar las complicaciones, digamos, hemorrágicas en este tipo de pacientes. Recientemente también se están presentando ya sustancias, digamos, que bloquean la acción de estos últimos antiplaquetarios, con los cuales se pudiera, digamos, disminuir las complicaciones que pudiera presentar este tipo de drogas. Pero estamos todavía, como dice un enunciado de Winston Churchill, esto no es el final, no es aún ni siquiera el inicio del final, es justamente el final del comienzo, con lo cual queremos ver que todavía queda mucho campo en esta inflamación, oxidación y, por supuesto, trombosis, y sobre todo de antiagregación plaquetaria, para prevenir las complicaciones, digamos, de la trombosis con la fisura y la ruptura de la placa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy amable por la presentación. Muy interesante lo que comentaste sobre inflamación y trombosis. Les voy a recordar lo que le puse en el chat hace un momentico, que es que si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, colóquenlo en el chat para hacerlo al final de una sesión. Y aprovechamos esta plataforma que nos ofrece el Grupo Leti para poder transmitir toda esta información a través de este seminario. Bueno, le toca entonces al doctor Abelardo López, quien nos va a hablar de cuándo lo mejor supera a lo bueno, en el caso de la antiagregación en síndromes coronarios agudos y en intervencionismo. Adelante, Abelardo. ¿Me oyen? Creo que perdí el audio. Muy bien. ¿Sí me oyen? Ah, bueno. Sí, perfecto. Puedes hablar. Ah, ok, ok. Que pensé que había perdido el audio. No, no, lo tienes perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar hablando de antiagregación en síndromes coronarios agudos y en intervencionismo, cuando lo mejor supera lo bueno. Nosotros vemos cómo la plaqueta está involucrada en todas las áreas, tanto en síndromes coronarios agudos como en síndromes coronarios crónicos. Cuando nosotros hablamos de síndromes coronarios agudos, como bien habló el doctor Colán, nosotros tenemos rotura de placa, tenemos inflamación y tenemos trombosis, pero también eso lo ocasionamos los hemodinamistas cuando metemos un balón y dilatamos y inflamamos el endotelio al inflar el balón, o cuando ponemos un stent, ahí también hay inflamación y hay una reacción al metal que ocasiona trombosis del stent. Cuando nosotros vemos toda la historia de anticoagulación de la cuales todos formamos parte, el doctor Colán y el doctor Gómez empezaron aquí desde el inicio, desde el ICI-2 y la aspirina. Yo empecé aquí desde la ticlopidina, que habló Juan ahorita, y después vino la historia del clopidogrel, que fue una droga muy buena, y desde el año 2000, desde el CURE, pues tuvimos todos los estudios posteriores de clopidogrel, en donde la terapia antiplaquetaria dual fue mandatoria en todos los síndromes agudos y en la mayoría de los síndromes coronarios crónicos también. Pero bueno, después vinieron drogas mejores y de ahí el título de la conferencia, de cuando lo mejor supera lo bueno. El clopidogrel fue muy bueno, pero tuvimos dos drogas como el Prasugrel y Ticagrelor con una serie de estudios que vamos a ver a continuación que superaron al clopidogrel, que ya era una droga muy buena.
Entonces vinieron el estudio Triton, TIMI38 y el estudio Plateau, uno con prasugrel y otro con ticagrelor, los cuales demostraron ser mejor que clopidogrel en síndromes coronarios agudos, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, con NNT menores de 50, alrededor de 50, NNT es bueno, el Triton hubo un NH de 167, o sea, muy superior el número necesario para hacer daño que el número necesario para ser bueno, que es el NNT, y en el Platón ni siquiera hubo significancia para sangrado superior al clopidogrel. Entonces, fueron dos drogas que demostraron a lo largo del tiempo ser mejores que clopidogrel con estos dos grandes estudios de más de 10.000 pacientes cada uno. Y cuando analizamos los dos estudios en conjunto, vemos cómo tanto el prasugrel como el ticagrelor en Tritón y Platón fueron superiores en IE menos fatal, con intervalos menores de 1, fueron superiores en trombosis stent con intervalos menores de 1, y el ticagrelor en particular fue superior en muerte cardiovascular y fue superior en muerte por todas las causas con respecto a clopidogrel, como lo vemos en esta gráfica. Además, el ticagrelor no tuvo contraindicación para ACV previo, como sí lo tuvo el prasugrel, que era una de las contraindicaciones del prasugrel, ya que los pacientes con ACV previo sangraban más. Tampoco tuvo contraindicación para la edad, que sí tuvo un poco una contraindicación relativa al prasugrel, que mayores de 75 años se usaron dosis menores de 5 miligramos en vez de 10, y en peso tampoco hubo problemas con el ticagrelor, o sea que es más fácil de usar el ticagrelor, que tiene menos limitaciones que el prasugrel. Y igual también se vio en pacientes, como vemos en la gráfica derecha, vemos cómo los pacientes con disfunción renal, con una depuración de creatinina baja, de menos de 60, pues vemos que el ticagrelor fue superior a prasugrel y a clopidogrel en ese sentido. Por tanto, ya las guías de síndromes coronarios agudos con elevación del ST para el 2018, las guías europeas, ya plantearon que el ticagrelor o prasugrel eran las drogas con indicación 1A para realizar antes o en el momento de la intervención coronaria percutánea, y se deberían de mantener por 12 meses en este tipo de pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Y fíjense que ahí claramente dice que clopidogrel se utiliza solo si no están disponibles uno de los dos, o si hay alguna contraindicación, o también puede ser, que eso no lo ponen ahí, pero es lógico, que el paciente no pueda pagar la medicación por cuestiones de costos. Entonces, lo otro también es que el ticagrelor lo podemos usar en pacientes que después de una terapia fibrinolítica. Fíjense que, bueno, hoy en día en nuestro país una gran población de pacientes todavía reciben terapia fibrinolítica y no se les hace angioplastia primaria. Y en estos pacientes el ticagrelor no tuvo diferencia en cuanto a sangrado con respecto a clopidogrel en el estudio TREATS. Y ahí nosotros podemos ver que también se puede utilizar el ticagrelor en pacientes post-trombolisis. Y de hecho, bueno, una de las indicaciones de las guías de revascularización es con una indicación 2B, que después de una terapia fibrinolítica, uno puede razonablemente utilizar en estos pacientes menores de 75 años el ticagrelor con respecto a clopidogrel. Y esto es una indicación 2B que yo diría que inclusive pudiera subirse a una indicación 2A si sabemos que en pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. El ISARREA-5 fue un estudio que se comparó ticagrelor con prasugrel en síndromes coronarios agudos, en donde el prasugrel fue superior al ticagrelor en cuanto al punto final primario, y en cuanto al punto final de seguridad no hubo diferencia. Este es un estudio que ha sido muy criticado por dos cosas. Uno, porque aquí se comparó el ticagrelor con precarga antes de el cateterismo con prasugrel con precarga durante el cateterismo. Y ya sabemos, como vamos a ver después, que la precarga antes del cateterismo produce más sangrado, y eso puede ser la razón por la cual no hubo diferencias en cuanto a sangrado en cuanto a prasugrel y ticagrelor, ya que sabemos que el prasugrel es más potente y es raro que nosotros veamos que el prasugrel tenga el mismo sangrado que el ticagrelor cuando sabemos que es una droga que no produce tanto sangrado. Por lo tanto, en síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, también el prasugrel y el ticagrelor tienen una indicación 1B
Y el clopidogrel solo se da en pacientes que no estén disponibles, no sean tolerados o estén contraindicados, como dijimos antes. Y hay una indicación 2A en las guías europeas para considerar prasugrel en lugar de ticagrelor en pacientes con síndrome coronarios agudo sin elevación del ST. Lamentablemente nosotros en Venezuela ahorita no disponemos de prasugrel, pero sí disponemos de ticagrelor, y es una droga, como vemos, uno ve en relación a clopidogrel en este tipo de pacientes. Con respecto a la precarga, es importante resaltar que hoy en día la precarga está en desuso. Después del estudio ACOAS con prasugrel, en donde vimos que la precarga lo que producía era más sangrado, sin diferencias en los puntos finales isquémicos. Y de este estudio sueco de más de 64.000 pacientes, un registro grandísimo en donde se evaluó la precarga con P2Y12 versus los pacientes que no recibieron precarga, y aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a isquemia, pero sí hubo mayor sangrado cuando se usaba la precarga. Y es por eso que hoy en día en las guías no se recomienda el pretratamiento con un P2Y12 a pacientes en los que se desconoce la anatomía coronaria, es decir, que la precarga se da durante el cateterismo. Si se le va a poner un stent, en ese momento es que se da la precarga. Si no, no se debe dar precarga previamente. Y hay una indicación 2B en aquellos pacientes en donde no van a ir a cateterismo, que van a estar solo en tratamiento médico y que no tengan alto riesgo de sangrado para dar precarga. Ahora bien, el otro punto es cuán larga puede ser la terapia antiplaquetaria dual. Y para ello, pues entonces vamos a nombrar los 3 grandes estudios de terapia antiplaquetaria dual prolongada, que son el estudio DAP, el estudio Pegasus y el estudio TEMIS. El estudio DAP y Pegasus fueron pacientes con síndromes coronarios agudos por infarto, y el estudio TEMIS fueron pacientes estables con enfermedad arterial coronaria diabético. En todos ellos hubo mejoría en cuanto a puntos finales primarios de isquemia cuando se usaba la terapia dual prolongada con respecto a después de 12 meses utilizar solo aspirina, pero siempre con mayor efecto de incremento de sangrado. En el DAP fue con varios antiplaquetarios, con clopidogrel, con prasugrel y ticagrelor. En el Pegasus fue solo con ticagrelor, ticagrelor aspirina versus aspirina sola después de 12 meses. Y fíjense que siempre y el TEMI fue también con ticagrelor, y siempre la terapia antiplaquetaria dual es mejor para reducir eventos isquémicos, pero a expensas de un mayor sangrado. Por tanto, aquí lo importante es que nosotros apliquemos a nuestros pacientes las escalas de riesgo de isquemia y las escalas de riesgo de sangrado. Tenemos escalas como el DAP Score, en donde si tenemos más de 2 de estos criterios que están aquí, nosotros pudiéramos utilizar terapia antiplaquetaria dual prolongada, siempre y cuando en los scores de sangrado, como el PRECIS-DAT, tengamos score menores a 25, en donde pues sabemos que son pacientes con riesgo bajo de sangrado. Y también tenemos escalas como la escala europea del RC, en donde de todos estos parámetros que tenemos aquí, si tenemos más de 3 de estos parámetros, pues ya estamos entrando en un riesgo intermedio alto de sangrado, y si tenemos más de 5 de estos parámetros, tenemos alto riesgo de sangrado. Esto es lo que nos va a decir si vamos a utilizar una terapia larga o una terapia corta. Por eso las guías, la guía europea actual, lo que nos plantea es que hay una indicación 2B para utilizar terapia antiplaquetaria dual, bien sea con prasugrel, con clopidogrel o con ticagrelor, de más de 12 meses, cuando el riesgo isquémico es elevado. A medida que avanzamos el riesgo isquémico, si es un paciente con mucho riesgo isquémico, con bajo riesgo de sangrado, esa indicación se va haciendo ya 2A en vez de 2B. Y en los pacientes que tienen un riesgo intermedio, un riesgo alto de sangrado, entonces no se le da terapia antiplaquetaria dual prolongada. Y lo mismo dicen las guías americanas, en donde tenemos una indicación 2B para terapia antiplaquetaria dual, igual con la misma recomendación de pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Por lo tanto, en este punto lo que tenemos es que individualizar al paciente. Un paciente que tiene alto riesgo isquémico, que nosotros sabemos que tiene varios STEM, que tiene enfermedad carotidia, que tiene enfermedad aterosclerótica difusa, y que tiene bajo riesgo de sangrado, ese paciente probablemente se va a beneficiar de la terapia antiplaquetaria dual por más de 12 meses, bien sea con ticagrelor o con clopidogrel. Pero
si tienen riesgo intermedio, riesgo alto de sangrado, probablemente se utilice terapia estándar o inclusive terapias más cortas, como vamos a ver ahorita. ¿Qué tan corta puede ser la terapia antiplaquetaria dual? Bueno, puede ser hoy en día bastante corta, ya que el riesgo de trombosis de stent con los stent nuevos, con los stent de tercera generación, es muy bajo después del primer mes de implantado el stent. Y entonces en los pacientes con alto riesgo de sangrado, nosotros podemos utilizar varias estrategias para acortar o para disminuir el riesgo de sangrado. Podemos desescalar, es decir, ir de antiagregantes potentes como ticagrelor o pasugrel y pasarlos a clopidogrel. Podemos acortar el tiempo de uso del clopidogrel. Podemos no usar aspirina y usar solo clopidogrel en conjunto con algunos anticoagulantes orales. Y podemos inclusive acortar también el tiempo de aspirina, que es lo que se hace generalmente en la mayoría de los estudios, y se deja clopidogrel solo después del mes o después de los 3 meses, como vamos a ver después. ¿A qué estudios nos han comprobado que nosotros podemos acortar la terapia en pacientes con alto riesgo de sangrado? Bueno, los más importantes son el STOP-DAT2, en donde vemos cómo se suspendió al mes la terapia antiplaquetaria dual y se dejó clopidogrel solo en estos pacientes. Y fíjense que comparado terapia antiplaquetaria dual por 12 meses versus el mes más clopidogrel solo después, vemos que no hubo diferencia en cuanto a riesgo isquémico, pero sí hubo diferencia en cuanto a mayor sangramiento con la terapia dual a 12 meses. Lo mismo pasó en el estudio TICO, que fue con ticagrelor, en donde se suspendió el ticagrelor más aspirina a los 3 meses y se dejó ticagrelor solo en una rama de pacientes, y en la otra rama se dejó la terapia antiplaquetaria dual con ticagrelor más aspirina por 12 meses. Y fíjense que hubo una disminución del beneficio clínico neto a favor de la rama de solo 3 meses de terapia antiplaquetaria dual y después ticagrelor solo durante un año. En cambio, en el STOP-DAT2, que fue con síndromes coronarios agudos solamente, aquí se suspendió el clopidogrel al mes y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el NACE, y estos son en la población de síndromes coronarios agudos. Y hay que recordar que la población de síndromes coronarios agudos es una población que tiene un riesgo isquémico más alto, y es probable que en estos pacientes el suspenderlo solo al mes pueda tener algún problema, como vamos a ver después. El estudio MASTER-DAP también fue un estudio hecho con toda la población de pacientes crónicos y agudos, en donde no hubo diferencia, se suspendió el clopidogrel al mes, la aspirina al mes, y se dejó clopidogrel solo durante un año versus el grupo de terapia antiplaquetaria dual estándar durante un año de clopidogrel y aspirina. Y no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al MACE, y si hubo diferencias en sangrado en cuanto al grupo que tenía anticoagulación oral, que no tenía anticoagulación oral, y en cuanto a terapia antiplaquetaria dual versus terapia simple después del mes. También el estudio Twilight es un estudio bien interesante, en donde también, parecido al TICO, se suspendió el ticagrelor a los 3 meses, y se dejó ticagrelor solo versus ticagrelor y aspirina por 12 meses. Y fíjense que hubo también disminución en sangrado en estos pacientes, sin disminución de riesgo isquémico. Por lo tanto, lo que estamos viendo a lo largo de los estudios es que cuando suspendemos el ticagrelor y aspirina, como el estudio Twilight y TICO, y dejamos ticagrelor solo por un año, esto da beneficio de sangrado y se mantiene la protección de riesgo isquémico. Y lo que estamos viendo en síndromes coronarios agudos en particular es que pareciera que los estudios donde se suspende al mes la terapia antiplaquetaria dual no dan, porque pareciera que en los síndromes coronarios agudos pues hay que tratar de mantener por lo menos 3 meses la terapia antiplaquetaria dual, porque entonces entramos en riesgo isquémico. Por último, les traigo este metaanálisis, un metaanálisis bien complicado que hizo Laudani y Capodano, evaluando la terapia antiplaquetaria dual corta versus la desescalación. Acuérdense que desescalación es ir de antiagregantes más potentes a menos potentes al mes o a los 3 meses, en vez de suspender la terapia antiplaquetaria dual. Y la terapia antiplaquetaria dual corta es simplemente disminuir o sustituir la terapia antiplaquetaria dual por un P2Y12
solo al mes o a los 3 meses. Aquí se metieron todos los estudios de la terapia antiplaquetaria dual corta y la terapia de desescalación y se vio que los dos tuvieron beneficio en cuanto a riesgo de sangrado en pacientes con alto riesgo de sangrado. El grupo de desescalación tuvo más disminución de NEIS, o sea, de beneficio clínico neto, es decir, que tuvo mayor protección isquémica, y el grupo de la terapia antiplaquetaria dual corta, lo que se benefició más es en cuanto a disminución de sangrado mayor, como vemos en los intervalos de confianza que están ahí por debajo de 1 a favor de escalación en azul en el NEI y por encima de 1 a favor de la terapia antiplaquetaria dual corta en el sangramiento mayor. Por lo tanto, las guías que nos dicen en cuanto a terapia antiplaquetaria corta, bueno, que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado o muy alto riesgo de sangrado, en los pacientes con alto riesgo de sangrado y síndromes coronarios agudos, lo ideal es mantenerlo hasta 3 meses según las guías europeas, aspirina y con clopidogrel versus aspirina o ticagrelor también, y después se puede dejar solo con ticagrelor o solo con aspirina hasta los 12 meses. Y en los pacientes de muy alto riesgo podemos aplicar lo que nos dijo el MasterDAL, lo que nos dijo el STOP-DAP2, que lo podemos dejar solo 1 mes de tratamiento con terapia antiplaquetaria dual y luego dejarlo con clopidogrel solo hasta el año. Lo mismo más o menos plantean las guías americanas nuevas de revascularización, en donde plantean una indicación 2A de suspender de 1 a 3 meses la terapia antiplaquetaria dual y después dejar una monoterapia con un P2Y12. Bien, por último, lo que les quiero hablar es de el switch de clopidogrel a prasugrel o a ticagrelor. Cuando nosotros presentábamos estas conferencias hace unos años, se hablaba siempre de precargar para hacer los switches. Hoy en día, como sabemos que ya la precarga es más bien dañina, es muy simple hacer switches de ticagrelor a clopidogrel o de clopidogrel a ticagrelor o de clopidogrel a prasugrel cuando uno quiere escalar o desescalar. Simplemente lo que se hace es que la dosis, el día siguiente a la dosis, por ejemplo, que recibió el paciente clopidogrel, cuando nosotros queremos escalar a ticagrelor porque consideramos que el paciente tiene un riesgo isquémico mayor y no tiene tanto riesgo de sangrado, es empezar con ticagrelor al día siguiente con su dosis de 90 cada 12 horas y se suspende clopidogrel. Y lo mismo puede hacerse con prasugrel y lo mismo puede hacerse al revés también cuando uno quiera desescalar, es decir, pasar de un antiagregante potente como ticagrelor o prasugrel a clopidogrel. Es simplemente empezar al día siguiente con la dosis habitual de clopidogrel o de ticagrelor y seguir. No hay que recargar porque ya sabemos que la precarga no es buena y lo que hace es aumentar mayor sangrado. ¿Cuáles serían entonces los mensajes a llevar a casa? Simplemente, bueno, si el paciente tiene un mayor riesgo hemorrágico, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Podemos descontinuar el P2Y12 o la aspirina, ¿ok? Generalmente se descontinúa es la aspirina al mes o a los 3 meses, que sería la terapia corta. Podemos desescalar, es decir, dar ticagrelor por 1 mes, por ejemplo, o prasugrel, y después bajar a clopidogrel al mes o a los 3 meses. O podemos reducir la dosis del inhibidor P2Y12, como se hicieron en algunos estudios, que es reducir la dosis, dejar solo 10 miligramos durante el primer mes o los primeros 3 meses y bajar a 5 miligramos cuando es prasugrel y bajar ticagrelor a 60 miligramos, como se vio en algunos estudios. Pero esa dosis no la disponemos en Venezuela. Cuando el paciente tiene mayor riesgo isquémico, las opciones son escalar. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con clopidogrel después de un síndrome coronario agudo y me llega a la consulta y yo considero que ese paciente tiene un riesgo isquémico alto y un riesgo de sangrado bajo, yo simplemente escalo y de cambio de clopidogrel a ticagrelor o a prasugrel, que la ticagrelor es que disponemos de Venezuela, o inclusive pudiera usar rivaroxaban 2.5 miligramos BID con la aspirina, como se usó en el estudio Atlas. También podemos prolongar la terapia dual más allá de los 12 meses, como lo dijimos anteriormente, y también podemos cambiar monoterapias después de los 12 meses con aspirina por monoterapia con ticagrelor o prasugrel, como se vio en el estudio Pegasus, como se vio en el estudio Twilight, que podemos dejar ticagrelor solo en este grupo de pacientes con alto riesgo isquémico y con bajo riesgo de sangrado por terapias antiplaquetarias más prolongadas. Por tanto, entonces, al final,
esta diapositiva es de cuando nosotros en el año 2000 empezamos a dar conferencias de antiagregantes. Es la misma diapositiva. Y es lo mismo que tenemos que aplicar siempre. Si un paciente está en el lado amarillo, es decir, tiene alto riesgo isquémico, un paciente con un estén en el tronco, o que tiene varios estén, o que tiene estén largo, o que tiene enfermedad periférica, enfermedad carotidia, esos pacientes hay que darle con una terapia antiplaquetaria dual prolongada, y si no tiene riesgo de sangrado, pues hay que darle con todo lo más potente que tengamos. Ahora, si el paciente está en el lado rojo, que tiene alto riesgo de sangrado, entonces obviamente pues ahí tenemos que darle las terapias antiplaquetarias duales más cortas posible para que el paciente no nos sangre, ya que sabemos que el sangrado implica también mayores infartos y mayor mortalidad en este grupo de pacientes de síndromes coronarios agudos y crónicos. Por tanto, entonces, aquí el problema cuando nosotros hablamos de terapia antiplaquetaria dual no es solo mantener permeable el stent. Ya sabemos que mantener permeable el stent, pues hoy en día no es complicado, porque los stents hoy en día se trombosan mucho menos. El problema es mantener la enfermedad que no avance, mantener que no haya nuevos eventos coronarios y nuevos eventos isquémicos, que sería el objetivo principal de la terapia antiplaquetaria dual actualmente. Muchas gracias. Gracias, Abelardo, muy amable. Excelente la conferencia que diste y vamos a hacer algunos comentarios sobre ella. Y ha habido preguntas que después les voy a hacer sobre de las personas que nos están viendo hoy. Y voy a comenzar con Juan, porque uno de los comentarios que se hace es, sí, está bien, existe inflamación, que es el tema que tú te referiste. Y la pregunta es, ¿la medición de inflamación a través del PCR de alta sensibilidad sigue vigente o es simplemente fue una moda que se hizo en el momento en que se puso de moda la PCR de alta sensibilidad? ¿Qué hacer con ella? ¿Sirve para algo en este momento? ¿En qué pacientes puede usarse y para qué? ¿Qué nos puede informar esa inflamación, esa PCR de alta sensibilidad? La pon el micrófono, Juan, que tienes el micrófono apagado. Siempre hemos dicho que, por supuesto, igual para las guías, de las guías y de todas las cosas hay que tomar las cosas buenas, rechazar las cosas malas y adaptarlas a la realidad. Costo-beneficio ahorita. La proteína C reactiva, independientemente que alguna de las guías lo tomaron, que no se toma en cuenta ahorita, sigue teniendo su valor. Porque es una forma costo-beneficio en el cual tú puedes valorar, sobre todo en nuestro medio, el grado de inflamación de la pared vascular. La proteína C reactiva ultrasensible se sigue realizando. Si tú haces una determinación, por decir, de proteína C reactiva ultrasensible, desde el punto de vista del laboratorio, más una LDL, ¿verdad? Más triglicéridos, por supuesto. Ahí, y por supuesto, ahorita con el aumento de resistencia a la insulina, por supuesto, en los pacientes que ya tienen elevación de glicemia, hemoglobina glicosilada, ahí estás valorando y puedes puedes valorar al paciente. La proteína C reactiva ultrasensible todavía se sigue usando. Muchos de los trabajos que se hicieron, incluso los realizamos aquí, y que veíamos que la proteína C reactiva ultrasensible en todos estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, ¿al cuánto tiempo disminuían? Mira, definitivamente la proteína C reactiva ultrasensible disminuye más tardía en los pacientes hipertensos. Nosotros hicimos un trabajo sobre eso, sobre los pacientes hipertensos, sobre los pacientes con dislipidemia, y lo que más tardaba era el paciente hipertenso. Pero hoy en día sabemos por qué era que tardaba más en disminuir la proteína C reactiva ultrasensible. ¿Por qué? Porque tú podías tener controlada la cifra de presión arterial, que lamentablemente es la minoría de las personas, pero si lo controlas, tardaba en disminuir, porque hay otros factores de riesgo que presentaba que no tomabas en cuenta y no los combatías como debe ser. En nuestro medio, la proteína C reactiva ultrasensible todavía tiene su valor, y yo particularmente la sigo utilizando en valorar el riesgo de mis pacientes que tengo. Por supuesto, las guías hay que tomarlo
en cuenta y tienes que guiarte por ello. Pero ¿cuál es la mejor evidencia que tú puedas tener? El hecho de una persona que tiene más de 20, 25 años en su consulta y que le da resultados, digamos, en el manejo de sus pacientes particulares. Por supuesto, la guía hay que seguirla, pero no porque digan alguna de las guías, la proteína C reactiva ultrasensible no se sigue utilizando, no. Yo particularmente la sigo utilizando y yo estoy seguro que tú también. Sí, sí, la utilizo sobre todo cuando el paciente, por ejemplo, le haces la evaluación de riesgo, y creo que es una cosa importante que hay que comentar. Cuando uno tiene el paciente delante, que lo está conociendo, o ya lo ha conocido, pero ha cambiado su estatus, uno tiene que evaluar el riesgo. Y si ese riesgo, desde el punto de vista de enfermedad coronaria, está en riesgo intermedio, la posibilidad de subirlo a riesgo alto o bajarlo a riesgo bajo, que es un punto crucial en el diagnóstico del paciente que está enfrente de ustedes. Si le haces una PCR de alta sensibilidad y si ese paciente te da un riesgo intermedio y tienes una PCR alta, ese señor o esa señora tiene que ser evaluada en más profundidad, porque estamos viendo que tiene algún signo de inflamación, y ese signo de inflamación está alrededor de los 3 miligramos que habíamos hablado alguna vez de ello. Por encima de los 3 estamos hablando de otra cosa. Hay inflamación, pero posiblemente por situaciones de infección. Y por debajo de 1, el paciente no tiene riesgo inflamatorio a partir de la información que da el PCR de alta sensibilidad. Yo creo que eso es una cosa importante de decir. Fíjate un comentario sobre eso. Fíjate tú que los trabajos más recientes que se están utilizando, recientes, con drogas que son antiinflamatorias para todo, ¿con qué las valoran? Con proteínas C reactiva ultrasensible. Más nada, ahí está el estudio, el canakinumab, ¿con qué se valoró? Con proteínas C reactiva ultrasensible. La colchicina, ¿con qué se está valorando? Con proteínas C reactiva ultrasensible. Entonces, o sea, que algunas de las guías digan, no, yo no te la utilizo, bueno, las rivalidades siempre que hay a nivel de los grandes grupos, pero para nuestro medio es una forma fácil y accesible de valorar, como tú dijiste, el riesgo de tu paciente. Así es. Mira, Abelardo, hay varias preguntas, pero una que yo creo con la que quiero comenzar es el comentario que dice el doctor Adrúbal Navarro, nuestro amigo allá de Punto Fijo, y es, el ticagrelor es una primera línea de trabajo para pacientes agudos, para que quede claramente establecido eso. Ya tú lo dijiste, pero establecelo claramente. Sí, no, no, eso sin duda. O sea, hoy en día, para síndromes coronarios agudos, tanto con como sin elevación del ST, el ticagrelor o el prasugrel, pero el ticagrelor es el que imponemos en Venezuela, es de primera línea y es el que se debería usar en todos los pacientes con síndromes coronarios agudos. O sea, ahí no hay duda al respecto y eso lo respalda todos los estudios Plató con sus subestudios, con elevación, sin elevación. O sea, demostró que es superior al clopidogrel, tanto para mejorar todos los puntos finales isquémicos sin aumento del riesgo de sangrado. Entonces, sin duda alguna, eso no tiene discusión hoy en día. Tanto uno como el otro, tanto el prasu como el Tanto el prazo tica. como el Pero ticagrelor. la salvedad está en el prasugrel, que necesita algo de información específica, que es la anatomía Sí, coronaria, que cosa es la que anatomía nosotros coronaria. probablemente no disponemos tan rápidamente en Venezuela, sobre todo en los hospitales públicos. Sí, sí, pero hoy en día también nos quitamos el rollo de la precarga, porque Así nosotros es. podemos utilizar el ticagrelor cuando llega el paciente a una dosis normal de 90 cada dosis sin precargarlo, y bueno, cuando se hace el cateterismo al día siguiente o a los 2 días, pues bueno, ya el paciente viene a recibir el ticagrelor y tampoco hace falta precargarlo, porque si se hace tardíamente tampoco hay que precargarlo, solo había que precargarlo si se hace a las primeras 6 horas o las primeras 24 horas. Eso es importante que lo hayas dicho, porque el estudio que tú presentaste, el estudio de registro de sueco de los 60 y tantos mil pacientes, realmente ellos encontraron que los pacientes que estaban precargados antes de la intervención, si la intervención se hacía en 1 hora, eran los que no tendrían que haber recibido precarga. En cambio, los pacientes que se prolongaba el tiempo a más de 1 hora, sí podían estar ya empatando sus beneficios sobre el efecto del sangrado que podría haber en el grupo grande de menos de 1 hora. Lo que pasa es que Sí. estamos hablando de horas de tiempos muy cortos, ¿no? No, Cosa que no tenemos en Venezuela, lamentablemente. y también hay el problema de mezclar ticagrelor, prasugrel y clopidogrel, porque claro, el clopidogrel no tiene un efecto rápido. Entonces, el clopidogrel tiene lógica que uno precargue al paciente
si cuando uno le hace el cateterismo y tú lo tienes que precargar, inclusive a las 4, a las 6, a las 8 horas, pero tú no sabes en qué momento el clopidogrel empieza a hacer efecto. Con las drogas nuevas tenemos la ventaja de que tanto con ticagrelor como con prasugrel, tú sabes que seguro a la media hora o a la hora ya tienes unas dosis en sangre altísimas de inhibición, por lo cual una vez que el paciente ya tú le das la droga y lo precargas ahí mismo tienes el efecto. Entonces, uno lo puede precargar, sí, pero cuando sabes que cuando conoces la anatomía coronaria y cuando es inmediato o rápido después de que el paciente llega, ya después a los 2 o 3 días ya no tienes que precargarlo, porque ya el paciente está protegido. Por supuesto. Una pregunta que le voy a hacer a Abelardo, fíjate. Lo que hablábamos ahorita, hay que adaptarte a la realidad que tú estás viviendo en nuestro sitio de trabajo, en nuestro país. Particularmente, ok, sobre todo, todos los tipos de anticoagulantes, sobre todo, particularmente, digamos, el montón de antiagregantes plaquetarios, particularmente clopidogrel que tenemos, que no sabemos de dónde viene, ¿entiendes? Que no sabemos, digamos, si realmente el control de calidad que tienen muchos de esos medicamentos. O sea, si tú tienes una alternativa de seguridad, tanto para efectos, digamos, antiplaquetarios como para efectos de disminución de sangramiento, o sea, tenemos que incluir o guiarnos hacia qué, hacia utilizar lo que tienes a la mano que sea más seguro para tu paciente, no solamente desde el punto de vista de antiplaquetario, antitrombótico, sino desde el punto de vista de disminución del sangrado. Y los nuevos antiplaquetarios, particularmente el ticagrelor, te ha demostrado menor nivel de sangramiento, por supuesto, o efecto, como tú dices, inmediato, pues, porque particularmente que es efecto directo, no es una prodroga. Sí, Así no, es. sin Mira, duda. y una pregunta que hiciste a Rubal Navarro, y para que quede eso zanjado de una vez. Si el paciente tarde, llegó tarde a más de 6 horas después de que empezó el dolor clave, el dolor momento, el dolor punto cero, ¿se puede precargar con ticagrelor? Y si se puede precargar con ticagrelor, ¿cuál es la dosis? La dosis de precarga de ticagrelor es 180 miligramos, es decir, son 2 tabletas. Pero como dije antes, pues, o sea, si el paciente va a ir a tratamiento médico, como dije antes, tratamiento médico puede ser que a lo mejor a los 2 o 3 días se le haga cateterismo, porque se logró conseguir. Pero muchos pacientes nuestros, como sabemos, no se le hace la angioplastia primaria ni se le hace el cateterismo en las primeras 24 horas por los problemas que sabemos todos. Entonces, esos pacientes que van a un tratamiento médico inicial, como dije antes, hay una indicación 2B en las guías que tú puedes precargarlo y la dosis de carga sería 180 miligramos de ticagrelor. Así En es. los pacientes que van a ir a cateterismo cardíaco invasivo temprano puede ser en las primeras 24 horas, esos pacientes no se deben de precargar, sino que se espera a hacerle cateterismo y ver qué es lo que pasa, porque bueno, a veces uno consigue sorpresa, no tiene enfermedad coronaria o tiene una disección aórtica, que sería la torta si se precarga, o tiene una pericarditis, que también puede causar problemas si se precarga. Entonces, por eso es que es mejor que en las primeras 48, en las primeras 24 horas, nosotros si le vamos a hacer cateterismo, esperemos, no nos angustiemos, no hay que precargar. Juan, antiinflamación. Tienes el paciente agudo, que es lo que tenemos de tema hoy, y lo quieres antiinflamar. Dosis de estatinas que le vas a dar, porque se usa como antiinflamatorio en este caso, y qué dosis para cada una de las estatinas y por cuánto tiempo. Mira, particularmente desde que salió la primera estatina, que fue en aquel momento lovastatina, pues que trabajamos también hace muchos años. Yo soy un pro estatina, independientemente de la guerra que se le han hecho en algún tipo de paciente. En el paciente particularmente agudo, la dosis de, por supuesto, atorvastatina, por supuesto, es 80 miligramos de dosis en la fase aguda. Particularmente rosuvastatina, 40 miligramos. Y simvastatina ya se está utilizando un poco menos, pero bueno, si lo tiene, acuérdate que la dosis ya está hablándose de 40 miligramos mayor de simvastatina, no es recomendable, pero debería ser 80, pero es menos, si dispones de las otras dos,
O sea, no tienes por qué estar utilizando estatinas de segunda generación, que es particularmente la simvastatina. Los estudios los tenemos tanto para atorvastatina como para rosuvastatina. Eso no se ve en la fase aguda. Y nivel de antiinflamación. Y eso está demostrado. Sí. Ahora, fíjate que el Miracle, que fue el estudio que colocó a la atorvastatina en 80 miligramos, solamente duró un mes. No hay estudios subsiguientes sobre eso que nos informen de tiempo. Particularmente yo lo uso un poquito más de un mes, entre 2 y 3 meses, y después bajo la dosis. Pero, cuál es tu apreciación? Tú sabes cómo la uso yo y siempre lo he hecho así. Particularmente yo le dejo 80 miligramos de atorvastatina a un mes, 2 meses, 3 meses. Hasta que yo no vea que ese paciente post evento isquémico no tenga niveles de LDL colesterol por debajo de 70 y proteína C reactiva por debajo, por supuesto, de 2, yo no le suspendo los 80 miligramos. Y Siempre lo dejo te guías entonces por las mediciones del laboratorio. totalmente, o sea, por tiempo prolongado hasta lograr esas metas. Porque tú tienes que guiarte por las metas. Tú no tienes por qué decir, no, la guía dice que un mes. No, tú tienes que valorar tu paciente. Por eso es que todavía la proteína C reactiva tiene su valor desde el punto de vista de la medicina práctica que tenemos que llevar aquí en el país. Así es. Bueno, mira, Abelardo, tú nos hablaste durante tu conferencia de dos cosas importantes, que es evaluación del riesgo de sangrado y evaluación del riesgo de trombosis o de isquemia, que es lo mismo. Dinos, por favor, qué es riesgo de sangrado y qué es riesgo de trombosis para que quede claro, porque eso es lo que tenemos que evaluar. Claro, el riesgo de trombosis o el riesgo isquémico es el riesgo que tiene ese paciente de tener un evento coronario, llámese síndrome coronario agudo o muerte súbita en los próximos meses o en el próximo año. Y el riesgo de sangrado es el riesgo que ese paciente tiene de tener una hemorragia fatal o no fatal, dependiendo de si es riesgo de sangrado mayor o riesgo de sangrado menor, o riesgo inclusive de ACV hemorrágico. De acuerdo. Entonces, eso es Ah, lo que las escalas de riesgo isquémico y lo que las escalas de riesgo de sangrado evalúan. Evalúan qué paciente tiene más riesgo de tener sangrado mayor, incluyendo ACV hemorrágico, y qué paciente tiene más riesgo de tener un evento isquémico, llámese trombosis de Sten, IM, angina inestable o necesidad de nueva revascularización o muerte súbita. Entonces, esos pacientes, esas escalas, eso es lo que miden y lo que nos dicen a nosotros es qué paciente tiene más riesgo de una cosa o qué paciente tiene más riesgo de otra. Y además, clínicamente eso es muy fácil de evaluar porque uno sabe clínicamente qué paciente tiene más riesgo isquémico. Bueno, mira, un paciente diabético, un paciente que yo ya le puse 2 o 3 stent, un paciente que le puse stent largo, un paciente que le puse un stent en el tronco, un paciente que tiene enfermedad carotídea, enfermedad periférica asociada. O sea, clínicamente es muy fácil de saber qué paciente tiene un riesgo isquémico alto. Y también clínicamente es fácil evaluar un paciente que tiene riesgo de sangrado, porque, por ejemplo, todos los pacientes mayores de 75 años tienen un riesgo de sangrado elevado. así es. Todo paciente que tiene enfermedad renal tiene un riesgo de sangrado elevado. O sea, que no es difícil de evaluar eso clínicamente y rápidamente. Y si se te olvida, simplemente busca la tabla, las tablas de riesgo. Claro. Hay tablas de riesgo para evaluar justamente por eso. Esas tablas de riesgo, inclusive hoy en día, nosotros no somos tan tecnológicos, pero para los que son más tecnológicos es muy fácil. Tú buscas un app y hay app para escalas de riesgo de isquémico, hay apps para escalas de riesgo de sangrado, o sea, la escala Crusade de sangrado, el Precis DAP, el DAP, todo eso está en un app que tú lo que simplemente le das sí, no, y te da el score y ya tú lo sacas. Eso es Y la rápido. sugerencia siempre es, hay varias tablas de riesgo, usen la que más les guste o usen una y adáptense a ella. Y entonces aprecienle, aprendan a usarla y una vez que se familiarizan se hace mucho más fácil y Sí. realmente funcionan. Si funcionan por lo siguiente, las tablas de riesgo generalmente sobreponen un poco más arriba el riesgo de lo que realmente el paciente tiene. Y eso es muy bueno porque protege al paciente. Malo sería lo contrario. Pero eso vale la pena usar las tablas de riesgo por esa razón. Mira, tú hablaste de stent de tercera generación. Sí. Ahora,
dinos por favor dos cosas. Una, ¿qué significa eso desde el punto de vista de comparación con los de segunda y primera generación? Y tercero, o segundo mejor dicho, el hemodinamista no tendría la obligación de decir al clínico o al médico que está tratando al paciente qué tipo de stent está usando, no la marca, sino el tipo. Sí. Sí, bueno, yo creo que hoy en día el hemodinamista tiene la obligación de usar solo stent de tercera generación. O sea, en Venezuela hoy en día prácticamente todos los stent disponibles son stent de tercera generación. Lo que sí puede pasar es que no tenga el Science o el Promus, que son los stent más usados y más comprobados en evidencia en Europa y en Estados Unidos, pero tienes stent españoles, stent indios, chinos que se usan en Europa, que son aprobados por la FDA y que son stent de tercera generación. ¿Y qué incluye un stent de tercera generación? Bueno, los stent de tercera generación tienen varias ventajas con respecto al primero, que fue el Cypher medicado, y otros que salieron después. Los stent de tercera generación son stent mucho más delgados, son stent ultra finos, son stent que se está utilizando ya cromo cobalto y no se está utilizando acero inoxidable. Y tienen la ventaja, uno, que son mucho más finos, las mallas son diferentes y eso hace que tengan mucho menos, tanto restenosis, mucho menos inflamación, y eso por supuesto lleva también a mucho menos trombosis. Y también los polímeros que se están utilizando son diferentes y hoy en día se están utilizando inclusive biopolímeros o polímeros biodegradables que se degradan rápidamente en el tiempo. El stent se cubre mucho más rápido del endotelio y eso hace entonces que la trombosis del stent pues sea mucho menor. Y de verdad que los estudios últimos, por ejemplo el Twilight Stent, que fue un estudio, un subestudio de evaluación de stent en terapia corta dual a 3 meses y después de dejar ticagrelor solo, no hubo diferencias para ningún stent de los stent de tercera generación. Ahí se evaluaron todos los que se usan en Europa y a nivel mundial, y todos los stent de tercera generación, pues cuando tú le das terapia antiplaquetaria dual a los 3 meses, pues no tienen mayor riesgo de trombosis que dejarla al año. O sea que hoy en día realmente los stent son demasiado buenos para Excelente. Así es, excelente. Es raro ver a alguien que haga una trombosis stent aguda. Es poco frecuente. Afortunadamente es así. Mira, José, Ah, ahí tienes, ajá. Tienes dos preguntas ahí sí, te iba a hacer las preguntas que Asdrúbal está enfocando y creo que vale la pena, porque son preguntas una cruciales cosa para que, inflamación y evaluación de inflamación y tratamiento de inflamación, que sí, son a diferentes niveles de LDL, sí, existen riesgos diferentes de los pacientes. ¿Y de qué claro. depende eso? ¿Cómo evaluar las partículas pequeñas y densas? Es lo que quiere preguntar. Claro, y antes había una pregunta de ticagrelor, que la experiencia personal de ticagrelor en pacientes oncológicos. Sí, Acuérdense que el ticagrelor es una droga que tuvimos hace varios años, pues recién lanzado a nivel mundial, como era Venezuela, que teníamos las drogas de las nuevas, las teníamos nosotros primero que el resto de los países, por lo visto, al menos en Latinoamérica. Tuvimos experiencia cuando se lanzó ese producto a nivel mundial, lo tuvimos aquí, y la experiencia personal es que, mira, en pacientes oncológicos y en cualquier tipo de pacientes, no tuve complicaciones en pacientes oncológicos. Acuérdense que este tipo de drogas nuevas antiplaquetarias tenemos unos pocos meses con ellas aquí, y bueno, mira, hasta ahora yo no he tenido al menos complicación, pero es muy poco corto el tiempo para poderlo decir. Y la pregunta de qué está haciendo nuestro amigo Asdrúbal, eso es interesante por el hecho siguiente. Claro, a niveles de LDL colesterol, al mismo nivel de LDL colesterol puede haber riesgo diferente. Claro que hay. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes venezolanos no tienen solamente LDL elevado. Lamentablemente, más del 60% siempre le acompaña un segundo factor de riesgo y un tercer factor de riesgo. Particularmente en ese estudio que realizamos de los 1.400 pacientes, en los cuales chequeos tutoriales, tú podías en eso, tú le podías controlar la cifra de presión arterial, pero en control de cifra de presión arterial, los pacientes controlados estrictamente en cuanto a la cifra, el resto de los otros factores de riesgo, si no los controlaba, seguía teniendo, digamos, riesgo. Seguía teniendo, por ejemplo, proteína C reactiva ultrasensible elevado, seguía apareciendo. El porcentaje de estos pacientes asintomáticos de aterosclerosis subclínica fue el 72% en total, en una población de
30 a 79 años. Imagínate tú, eso nos convierte ya, como hemos mencionado recientemente, ya Venezuela, los venezolanos no somos un país de bajo riesgo, ya somos un país de alto riesgo. O sea que tenemos que influir más en controlar no solamente la hipertensión y el LDL, el resto de los factores, sobre todo metabólicos. Lamentablemente tenemos un nivel de aumento de resistencia a la insulina sumamente elevado. Si no controlamos eso, tú le puedes tener LDL normal, presión arterial normal, pero va a seguir el paciente estando en riesgo y presentando, digamos, igual aumento de posibilidades de presentar un nuevo evento isquémico. Eso es la respuesta a la pregunta de Drugal, que tú puedes tener LDL igual, pero niveles de riesgo diferentes si no le controlas lo demás. Por eso es que tienes que valorar el grado de inflamación que tiene el paciente. Y el punto es, además, evaluar los niveles de triglicéridos, que justamente están relacionados con esos puntos de LDL o de partículas heterogéneas, pequeñas y densas. Era lo que te iba a decir, que como hemos dicho, y ahora particularmente se hace más hincapié, nosotros no somos una población de LDL, nosotros somos una población de colesterol no HDL, y ese es el principal. Somos remanentes de VLL, somos triglicéridos. En líneas generales, valorar en nuestro medio lipoproteínas pequeñas no se puede. Y porque es sumamente costoso, pero tenemos una aproximación en ciertos laboratorios que particularmente aquí en Caracas se está haciendo de rutina, que es valorar ApoB, pues eso es una aproximación. Y si no tienes ApoB, tú puedes valorar colesterol no HDL. Ahí te está valorando ¿qué es el colesterol no HDL? Colesterol total menos el HDL colesterol. Y ahí te está saliendo más o menos una aproximación de lo que a nosotros, los venezolanos, nos está matando ahorita desde el punto de vista de dislipidemia, el colesterol no HDL. Así es. Y una de las cosas que enfoca esta situación, déjame para terminar de este lado la idea y te digo después, Abelardo, te doy la palabra. Una de las cosas que está enfocando esta situación es justamente el riesgo residual. Y vale la pena insistir en que existen guías de riesgo residual, latinoamericanas, por cierto, que vale la pena consultar, porque uno allí tiene las directrices de qué debe hacer un paciente, sabiendo que tiene un diagnóstico de hepatitis isquémica, qué riesgo residual le está quedando y cómo tratarlo. Abelardo, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, no, es que quería hacer un comentario en base a la pregunta que hicieron de los pacientes oncológicos. Es que los pacientes oncológicos, los pacientes renales y los pacientes ancianos son pacientes que están en el cuadrante de alto riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico. Y esos pacientes son el dolor de cabeza siempre porque, claro, tenemos alto riesgo trombótico, son pacientes que pueden hacer más infartos, son pacientes que pueden hacer más trombos de cualquier tipo, pero son pacientes que sangran más. Y de hecho los pacientes oncológicos hoy en día se sabe que tienen mayor riesgo de mortalidad por sangrado que por isquemia. Entonces, esos son pacientes que hay que tener mucho cuidado y sí, hay que pensar y hay que hacer juicio clínico en ellos, igual que en los pacientes renales, igual que en los pacientes ancianos. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes renales, el ticagrelor ha sido mejor que clopidogrel, inclusive para riesgo isquémico y riesgo de sangrado. Y también para los pacientes oncológicos, el ticagrelor tiene cierta ventaja porque a pesar de que es más potente y el paciente sangra más, pero también como es reversible, cuando uno lo quita, pues entonces dura menos el efecto. Como sabemos, el ticagrelor dura menos de 3 días el efecto, el clopidogrel pues dura igual que el prasugrel, 5 a 7 días el efecto. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas en estas poblaciones de pacientes de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Así es. Un comentario que quería hacer y es sobre el tratamiento. Cada vez tenemos más pacientes con fibrilación auricular sin valvulopatía. Sí. Eso significa que esos pacientes tienen que ser anticoagulados, sobre todo con los anticoagulantes que ya son ya no son nuevos, ya son de algún tiempo para acá, pero que se utilizan con mucha facilidad, al contrario de los que se utilizaban antes, como lo eran los bloqueadores de vitamina K. Cuando tienes un paciente que tiene fibrilación auricular, tiene un infarto agudo, un cuadro agudo de síndrome coronario, y tiene bajo riesgo, ¿qué hacer con la terapia antitrombótica? ¿Y qué pasa con ese mismo paciente que tiene alto riesgo de trombosis cuando se hace el tratamiento?
Sí, eso también ha variado mucho ahorita a lo largo del tiempo. Anteriormente, pues se usaba la triple terapia Rivaroxaban, 20 miligramos con aspirina y clopidogrel hasta 3 meses y después era que se cambiaba a clopidogrel. Con los nuevos estudios y con los nuevos stent de última generación, de tercera generación, eso cada vez se está reduciendo más por el riesgo de sangrado. Entonces, hoy en día se puede utilizar triple terapia inclusive hasta una semana después de colocar el stent. Y después de la semana, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, uno puede ya switcharlo, o sea, suspenderle la aspirina y dejarlo solo con Rivaroxaban 20 miligramos y clopidogrel por el resto, hasta por lo menos 6 meses y después dejarlo solo con Rivaroxaban. Ese es en el paciente que tiene alto riesgo de sangrado. El que no tiene riesgo de sangrado, tú lo puedes dejar por el mes, la triple terapia, y después del mes lo puedes dejar también hasta los 6 meses o inclusive el año con Rivaroxaban y clopidogrel si es un paciente que tiene un riesgo de sangrado muy bajo. Y si es un paciente que tiene un riesgo de sangrado alto, lo puedes suspender hasta la semana de triple terapia, dejarlo solo con Rivaroxaban y clopidogrel, inclusive a los 3 meses puedes dejarlo solo con Rivaroxaban solamente. Así es. Y no solamente eso, sino bueno, ahí lo que estás evaluando también es el riesgo de trombosis, no solamente el riesgo de sangramiento. Pero además de eso, aunque la indicación 2A al cambiar la triple terapia para un doble terapia, que es el anticoagulante y clopidogrel, esa tiene una indicación 2A, pero también existe una indicación 2B, que es posibilidad de usar el anticoagulante y pasar a ticagrelor. Y el resultado, aunque tiene menos evidencia, es un resultado bueno, está a nivel 2 igualito. Sí. Sí, ahí te hicieron una pregunta, José Ramón, de qué interesante. No, te la hicieron a ti. La pregunta era para ti. HDL sí. Heterogénico, ¿qué vas a decir? Sí. No, fíjate, el HDL, todo el mundo dice, no, se acabó el HDL. No, el HDL no se ha acabado. El HDL viene y sobre todo con los estudios nuevos. Si todos ustedes recordarán y están de modo, tal vez, los inhibidores de proteínas transportadoras de ésteres de colesterol, que el primero fue torcetrapib. Okay, sí. que cuando ya lo iban a lanzar fue retirado del mercado. La pérdida de laboratorio fue incalculable, ¿verdad? Porque ya había cumplido fase 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque se creía solamente que elevando solamente el HDL colesterol, bajaba los niveles de inflamación y disminuía los eventos isquémicos siguientes. Posteriormente, por supuesto, aparecieron dos y solamente se quedaba el anacetrapib, que también ahorita se disminuyó porque no es la teoría del HDL y que el HDL no sirve. Los errores de esos estudios fueron que se determinó cantidad, niveles de cantidad de HDL, pero no se valoró los niveles de HDL funcional, que es el problema. Recientemente van a ver mucho, y ya se está hablando, y se presentaron ahorita incluso en el Europeo de Cardiología en Barcelona, los trabajos sobre evacetrapib. Evacetrapib lo que hace es un inhibidor de proteína transportadora de ésteres de colesterol, pero los trabajos están valorando HDL funcional. Y el evacetrapib, es verdad, baja más los niveles de LDL colesterol que el resto de los otros trapib, por decirlo así, pero sube más los niveles de HDL funcional. Los niveles de HDL funcional se valoran con una prueba que incluso se está valorando en fase 3. Para valorar, no es importante la cantidad, es importante la calidad del HDL, que es lo que sube supuestamente eso. Esos trabajos con evacetrapib los está llevando uno de los que más ha trabajado en lípido, que es Castelein, el holandés, y realmente con esto va a dar todavía mucho más que hablar. Y por eso la teoría del HDL no se ha acabado. Acuérdense que hace muchos años se descubrió la proteína que era la proteína milano. ¿Y qué era la proteína milano? Una proteína parecida al HDL colesterol. Y los trabajos que se hicieron posteriormente de HDL, de la proteína milano, disminuía, regresaba las placas de aterosclerosis a nivel coronario humano, que fueron los trabajos que se hicieron en Los Ángeles, pero realmente era sumamente costoso. De manera que la historia del HDL no se ha acabado todavía, no crean. La cosa es valorar HDL funcional. Bueno, mira, Abelardo, te voy a lanzar una pregunta que el doctor Vivas escribió. Esto es lo que llaman en el argot de beisbolero un lanzamiento a los codos. Óyeme, ¿qué hacer con un paciente con enfermedad de 3 vasos y tronco común?
3 bypass que fracasaron, un stent en tronco común y contraindicación absoluta para uso de estatinas por intolerancia severa con triglicéridos altos y LDL elevado. ¿Qué hacer? Tienes que llamar a un médico. Bueno, nada, es que ahí al tener uno una intolerancia severa a las estatinas, que es la droga a utilizar ahí, pues bueno, uno lo que tiene que hacer en este caso, por ejemplo, que tiene el triglicérido elevado, pues es usar fibrato, usar omega 3 y usar ezetimibe. Y bueno, después usar las drogas nuevas que no disponemos en Venezuela, que está hablando Juan, pero Juan, los inhibidores de los PCSK9 que son inhibidores de importantes y se pueden PCSK9, conseguir si claro. se intenta. Ácido bempedóico. eh, O sea, que actúa parecida a las estatinas, pero parece que, o sea, parece no produce los menos efectos de intolerancia de las estatinas, que son los dolores. Pues. ¿Entiendes? Entonces, ya está libre. En Europa se vende libremente, particularmente en Portugal, España, Italia, ya se utiliza. ¿Mezclado con qué? Mezclado con ezetimibe. Entonces, el ezetimibe lamentablemente es una droga que se dejó de comercializar aquí en Venezuela. Es una tremenda droga, menos potente que las estatinas, pero es una droga que tiene incluso hasta efectos pleiotrópicos. Es una droga que, mira, no es que inhibe la proteína de Nimampit y eso, no, tiene efectos pleiotrópicos también. Tremenda droga para los que son intolerantes a las estatinas. Ahora, ahí ¿qué le vas a mezclar? Puedes mezclarle los fibratos. Tampoco se ha acabado la historia de los fibratos también con los últimos resultados. Los fibratos tienen su target todavía, y los nuevos fibratos se pueden utilizar particularmente en los intolerantes de las estatinas. Y aquellos para hipertrigliceridemia, que se utiliza, ok, puedes usar fibrato mezclado con dosis alta de omega 3. Los omega 3 tumban los triglicéridos. Lo que no dicen que el omega 3 no sirve, sí sirve en dosis alta, no dosis baja, sobre todo de EPA, no de DHA. Sí, así es. Bueno, yo creo que podemos ir finalizando, y la razón, a menos que tengan algún comentario adicional ustedes dos, y la razón es el tiempo, no queremos molestar más a la gente. Ya estuvimos bien, muchas felicitaciones de parte de mucha gente que nos ha estado oyendo, viviendo, y particularmente hablaron de la claridad de las conferencias. Yo puedo hacer un pequeño resumen de las conferencias diciendo de esta manera que el paciente que usted le llegue tiene que hacer una evaluación de riesgo, y ese riesgo incluye saber si el paciente tiene riesgo de sangrado y riesgo de trombosis, a qué niveles está. Cuando ese paciente está tratado por un síndrome coronario agudo y está colocado después de una angioplastia o una revascularización mediante una prótesis endovascular como el stent de tercera generación, los riesgos de trombosis son muy bajitos, pero existen todavía, y hay que usar medicamentos antitrombóticos como los medicamentos que hemos hablado hoy. Los 3 medicamentos antitrombóticos que tenemos posibilidades de utilizar son el prasugrel, el ticagrelor y la habitual tratamiento con clopidogrel. Pero la indicación primaria en este momento es ticagrelor o prasugrel, con la diferencia de que para usar prasugrel tenemos que tener anatomía de las coronarias, o sea, tenemos que tener garantía de una evaluación con angiografía coronaria. El ticagrelor no requiere de ese tipo de tratamiento, de ese tipo de requisitos. Y si va a usar ticagrelor, use 90 miligramos 2 veces al día, sin cargar nada al paciente, porque se sabe que cuando se carga el paciente, se va a producir más riesgo de sangrado. Yo creo que ese es un resumen cortico de todo esto. ¿Qué les parece a ustedes? sí, me parece muy bien. Muy bien. Corto y preciso. Bueno, Juan, Abelardo, muchas gracias por las conferencias, estuvieron excelentes, y muchas gracias al Grupo Leti por permitirnos a través de esta plataforma conversar con todos ustedes. Y para la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva y la Asociación Venezolana de Aterosclerosis es un placer poder hacer comunicación directamente con el grupo que nos está oyendo y viendo en este momento. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.